¿Sabes lo que se siente cuando abres tu estado de cuenta bancario y descubres que debes más dinero del que jamás podrías ganar en toda tu vida? ¿Sabes lo que es recibir llamadas a todas horas de cobradores que te amenazan con quitarte tu casa, tu coche, hasta la ropa que llevas puesta, mientras los intereses crecen más rápido de lo que puedes respirar? Yo lo sé. Y te voy a contar cómo pasé de deber $300,000 a bancos que me estafaron sistemáticamente, a ser yo quien ahora les presta dinero a esos mismos bancos por millones de dólares mientras ellos me suplican que acepte sus propuestas de inversión. Esta es la historia de estafa financiera más brutal que hemos contado en este canal, pero también la venganza más inteligente contra el sistema bancario depredador. Soy Sofía, y durante 3 años de mi vida viví el infierno de las deudas abusivas, donde cada día que pasaba me hundía más profundo en un hoyo que los bancos habían diseñado específicamente para mantenerme atrapada para siempre. Hoy, esos mismos bancos que me robaron sistemáticamente ahora dependen de mis préstamos para mantener su liquidez, mientras yo controlo un fondo de inversión de $500 millones. Mi pesadilla financiera comenzó cuando tenía 29 años, y mi mundo se desplomó en una cascada de emergencias médicas y tragedias familiares. Mi esposo tuvo un accidente automovilístico que lo dejó hospitalizado durante 4 meses, sin seguro médico adecuado porque habíamos cambiado de trabajo recientemente y aún no estábamos cubiertos por el nuevo plan. Las facturas médicas empezaron a llegar como avalancha: $50,000 por la cirugía de emergencia, $15,000 por la ambulancia, $30,000 por la estancia en cuidados intensivos. Mientras luchaba por mantener a mi familia a flote con mi salario de contadora, que apenas cubría nuestros gastos básicos antes del accidente, mi madre fue diagnosticada con cáncer. Los tratamientos experimentales que le podían salvar la vida no estaban cubiertos por su seguro, y necesitábamos $60,000 inmediatos para comenzar la quimioterapia especializada que los doctores consideraban su única esperanza de supervivencia. Desesperada y sin opciones, hice lo que millones de familias hacen cuando enfrentan emergencias que superan completamente sus recursos. Acudí a los bancos pidiendo ayuda financiera para salvar a las personas que más amaba en el mundo. Mi primera trampa fue el préstamo de emergencia familiar que me ofreció el Banco Nacional de Crédito. El ejecutivo de cuentas, un hombre de traje caro con sonrisa de vendedor, me explicó que podía conseguir hasta $100,000 inmediatamente para cubrir todas mis necesidades familiares urgentes. Señora Sofía, me dijo mientras me hacía firmar documentos que apenas tuve tiempo de leer. Entendemos su situación y queremos ayudarla. Este préstamo tiene una tasa de interés muy competitiva del 8% anual y puede pagarlo cómodamente en 5 años. Lo importante ahora es que tenga el dinero para cuidar a su familia. Lo que no me explicó, lo que estaba escrito en letra pequeña en la página 17 de un contrato de 25 páginas, era que esa tasa competitiva del 8% se aplicaba solo durante los primeros 6 meses. Después, la tasa aumentaba automáticamente al 18% anual, con cláusulas de penalización que podían incrementarla hasta el 25% si me retrasaba en cualquier pago. Pero eso no fue todo. Cuando el dinero del primer préstamo no fue suficiente para todas las facturas médicas que siguieron llegando, el mismo banco me ofreció una línea de crédito complementaria de $50,000 adicionales. Es solo una precaución, me aseguraron, para que tenga tranquilidad financiera durante esta crisis familiar. En 6 meses, había acumulado deudas por $150,000 con el Banco Nacional de Crédito, pero las tasas de interés habían escalado tanto que mis pagos mensuales mínimos eran de $3,000, más de la mitad de mi salario mensual. Cada mes que pagaba el mínimo, mi deuda total aumentaba porque los intereses crecían más rápido de lo que mis pagos los reducían. Cuando me di cuenta de que estaba atrapada en un sistema diseñado para mantenerme endeudada para siempre, traté de buscar ayuda con otros bancos para consolidar mis deudas con una tasa más manejable. Ahí fue cuando caí en la segunda trampa del sistema financiero depredador. El Banco Regional de Inversiones me ofreció un préstamo de consolidación de deudas que supuestamente pagaría todos mis préstamos existentes y me dejaría con una sola cuota mensual más baja. Señora Sofía, me explicó la ejecutiva, una mujer aparentemente comprensiva, este préstamo va a simplificar su vida financiera y reducir significativamente sus pagos mensuales. Lo que no me dijeron fue que este préstamo de consolidación
Extendía mi periodo de pago de 5 años a 15 años, lo que significaba que terminaría pagando 3 veces más dinero total, aunque mis cuotas mensuales fueran menores. Además, incluía seguros obligatorios y comisiones de manejo, que añadían otros $30,000 a mi deuda principal. En un año, debía $200,000 a 2 bancos diferentes, con pagos mensuales combinados de $4,000 que consumían casi todo mi salario. Mi casa estaba en proceso de ejecución hipotecaria, mi carro había sido embargado, y los cobradores me llamaban hasta 10 veces al día amenazándome con demandas legales que destruirían completamente cualquier posibilidad de recuperación financiera. Pero la gota que derramó el vaso llegó cuando descubrí que los bancos habían estado aplicando cargos adicionales a mi cuenta sin autorización, comisiones por manejo de cuenta en crisis, penalizaciones por riesgo crediticio elevado y otros cargos inventados que habían añadido otros $50,000 a mis deudas durante los últimos 6 meses. Cuando confronté a los ejecutivos de ambos bancos sobre estos cargos no autorizados, ambos me dieron la misma respuesta. Señora Sofía, estos cargos están claramente especificados en su contrato de préstamo. Si no los leyó cuidadosamente antes de firmar, esa no es responsabilidad nuestra. Sus obligaciones contractuales son claras y no negociables. En ese momento, ahogándome en $300,000 de deuda abusiva que crecía más rápido de lo que podía respirar, tomé la decisión más importante de mi vida financiera. No iba a seguir siendo víctima del sistema bancario depredador. Iba a estudiarlo, entenderlo y encontrar la manera de usar sus propias reglas en mi contra. Pasé los siguientes 6 meses estudiando cada línea, cada cláusula, cada subterfugio legal de mis contratos bancarios. Compré libros sobre derecho financiero, tomé cursos en línea sobre regulaciones bancarias y consulté con abogados especializados en defensa de consumidores financieros. Lo que descubrí me cambió la vida para siempre. Los bancos habían violado múltiples regulaciones federales en mi caso, no habían divulgado adecuadamente las tasas de interés variables, habían aplicado cargos no autorizados que constituían prácticas abusivas y habían usado tácticas de cobranza que violaban las leyes de protección al consumidor. Pero más importante, descubrí que no era la única víctima de estas prácticas. Miles de familias en mi ciudad habían sido estafadas usando los mismos métodos, los mismos contratos abusivos, las mismas tácticas depredadoras. Y ahí vi mi oportunidad no solo de librarme de mis deudas, sino de crear un negocio que convirtiera las tácticas bancarias abusivas en mi fuente de riqueza. Demandé a ambos bancos por prácticas crediticias abusivas, violación de regulaciones federales y daños punitivos. Pero no busqué solo una compensación individual. Organicé una demanda colectiva representando a más de 200 familias que habían sido víctimas de las mismas estafas bancarias. El proceso legal duró 2 años, pero el resultado fue devastador para los bancos. No solo tuvieron que cancelar completamente mis deudas abusivas, sino que fueron obligados a pagar daños punitivos de $5 millones distribuidos entre todas las víctimas de la demanda colectiva. Mi parte de esa compensación fue de $300,000, exactamente la cantidad que me habían estafado inicialmente. Pero eso fue solo el comienzo de mi venganza financiera. Durante el proceso legal, había aprendido tanto sobre las debilidades y vulnerabilidades del sistema bancario que decidí crear mi propia empresa de consultoría financiera especializada en auditoría de prácticas bancarias abusivas. Mi propuesta de valor era simple pero devastadora. Ofrecía servicios de auditoría a familias que sospechaban que habían sido víctimas de prácticas bancarias abusivas y si encontraba violaciones regulatorias, las ayudaba a demandar por compensación, cobrando un porcentaje de cualquier recuperación exitosa. En 2 años, había procesado más de 1,000 casos de prácticas bancarias abusivas, ayudando a familias a recuperar más de $20 millones en deudas fraudulentas y compensaciones punitivas. Mi comisión promedio del 30% me había generado más de $6 millones en ingresos, convirtiéndome de víctima endeudada en experta en hacer que los bancos pagaran por sus estafas. Pero mi verdadera masterpiece vino cuando decidí usar mi capital acumulado para crear un fondo de inversión que prestara dinero a los mismos bancos que me habían estafado. Usando mi conocimiento profundo de sus vulnerabilidades y necesidades de liquidez, creé Fondo de Inversión Sofía, especializado en préstamos a corto plazo para instituciones bancarias con problemas de flujo de caja. La ironía era perfecta. Los bancos que me habían prestado dinero con tasas abusivas para mantenerme endeudada para siempre,
Ahora necesitaban que yo les prestara dinero para mantener sus operaciones funcionando, y yo podía cobrar tasas de interés premium porque tenían pocas alternativas para conseguir capital rápido. Mi primer cliente bancario fue, increíblemente, el Banco Nacional de Crédito, la misma institución que había iniciado mi pesadilla de deudas abusivas. Necesitaban un préstamo de $10 millones para cumplir con requisitos regulatorios de reserva de capital, y mi fondo era una de las pocas fuentes disponibles para ese tipo de financiamiento rápido. Señora Sofía, me dijo el director general del banco durante nuestra reunión, claramente sin reconocerme como la mujer que habían estafado años atrás, hemos escuchado excelentes referencias sobre su fondo de inversión y nos interesa explorar una relación comercial que pueda beneficiar a ambas partes. Por supuesto, le respondí con la misma sonrisa fría que sus ejecutivos habían usado conmigo. Estamos siempre dispuestos a ayudar a instituciones financieras que necesitan capital urgente. Nuestras tasas son muy competitivas, solo 18% anual para préstamos de liquidez de emergencia. Vi cómo su expresión cambió cuando mencioné la tasa de interés. Era exactamente la misma tasa que ellos me habían cobrado a mí cuando estaba desesperada por dinero para salvar a mi familia, pero ahora ellos eran los desesperados, y yo tenía el dinero que necesitaban. 18% parece un poco elevado para una institución de nuestra solidez financiera, intentó negociar. Señor Martínez, le respondí, consultando mis notas. Según nuestro análisis de riesgo, su banco tiene exposición significativa en préstamos de consumo con tasas de default preocupantes, varios casos legales pendientes por prácticas crediticias cuestionables y requisitos regulatorios urgentes que deben cumplir en menos de 30 días. En nuestro modelo de evaluación, eso justifica completamente una tasa de riesgo del 18%. El préstamo fue aprobado exactamente con mis términos. El Banco Nacional de Crédito aceptó pagar 18% anual por el privilegio de usar mi dinero para mantener sus operaciones funcionando. En 5 años, mi fondo de inversión había crecido a $500 millones en activos bajo manejo, prestando dinero a más de 20 bancos regionales y nacionales. Mis clientes bancarios me pagaban tasas de interés que iban del 12 al 25% anual, dependiendo de su situación financiera y urgencia de capital. Pero la satisfacción más dulce no eran las ganancias financieras, sino las reuniones regulares que tenía con ejecutivos bancarios que una vez me habían tratado como víctima ignorante. Ahora venían a mi oficina, en el edificio más exclusivo del distrito financiero, a pedirme préstamos para salvar sus bancos de crisis de liquidez. Señora Sofía, me dijo el vicepresidente del Banco Regional de Inversiones durante una de esas reuniones, valoramos enormemente la relación comercial que hemos desarrollado con su fondo. Su disponibilidad de capital y sus términos flexibles han sido fundamentales para mantener nuestro crecimiento durante mercados volátiles. Me alegra escuchar eso, le respondí, disfrutando cada segundo de su deferencia. Nosotros también valoramos a clientes que pagan puntualmente sus intereses y respetan los términos contractuales que acuerdan voluntariamente. La ironía en mis palabras era deliciosa. Le estaba recordando indirectamente que ahora ellos estaban en la posición de deudores que tenían que cumplir obligaciones contractuales estrictas, exactamente como yo había estado años atrás cuando ellos controlaban mi destino financiero. Hoy, 10 años después de casi perder mi casa por deudas bancarias abusivas, soy la presidente de un fondo de inversión que controla más de $1,000 millones en activos, prestando dinero a las mismas instituciones financieras que una vez me estafaron sistemáticamente. Los bancos que me cobraban 25% de interés cuando yo era vulnerable, ahora me pagan hasta 30% cuando ellos son vulnerables. Mi oficina principal ocupa el piso completo del edificio financiero más prestigioso de la ciudad, desde donde puedo ver las sedes de todos los bancos que una vez me trataron como víctima desechable. Ahora ellos envían representantes a mi oficina para negociar términos de préstamos que yo dicto, mientras yo decido si sus bancos merecen acceso a mi capital. Pero mi logro más satisfactorio no es la riqueza que he acumulado, sino el sistema que he creado para proteger a otras familias de las estafas bancarias que yo sufrí. Con mis ganancias del fondo de inversión, establecí la Fundación de Defensa Financiera del Consumidor, que ofrece servicios legales gratuitos a familias víctimas de prácticas bancarias abusivas. La fundación opera con un equipo de 20 abogados especializados en derecho financiero, y hemos procesado más de 5,000 casos de familias estafadas por bancos depredadores.
En los últimos 5 años, hemos recuperado más de $200 millones en deudas fraudulentas y compensaciones para víctimas de prácticas bancarias abusivas. Pero lo que más disfruto es el programa educativo que desarrollé llamado Desenmascarando las estafas bancarias, donde enseño a familias de bajos ingresos cómo leer contratos financieros, identificar cláusulas abusivas y protegerse de préstamos predatorios. Es exactamente la educación que yo necesitaba cuando estaba desesperada y vulnerable. Cada mes, gradúo a 200 familias que ahora saben cómo el sistema bancario trata de explotarlas. Y más importante, cómo defenderse legalmente cuando eso sucede. Es mi forma de asegurarme de que otros no sufran la experiencia devastadora que yo viví. El momento más simbólico de mi transformación llegó cuando el Banco Nacional de Crédito, que había iniciado mi pesadilla financiera, enfrentó una crisis de liquidez severa que amenazaba con su quiebra. Necesitaban un préstamo de emergencia de $50 millones para evitar la intervención federal. Su director general vino personalmente a mi oficina, algo sin precedentes para una institución de su tamaño. «Señora Sofía», me dijo con humildad genuina, «sabemos que estamos pidiendo mucho, pero su fondo es nuestra mejor opción para conseguir el capital que necesitamos urgentemente. Estamos dispuestos a pagar cualquier tasa de interés que considere justa». «Cualquier tasa que considere justa», repetí, saboreando las palabras. «¿Estás seguro de esa afirmación?» «Completamente seguro», confirmó, desesperación visible en sus ojos. «Perfecto», le dije, abriendo un archivo en mi escritorio. «Antes de discutir términos, me gustaría mostrarle algo interesante. Este es el expediente de Sofía Mendoza, una contadora de 29 años que solicitó un préstamo de emergencia familiar en su banco hace 10 años. Vi cómo su rostro palidecía gradualmente mientras revisaba los documentos. «Como puede ver», continué, su banco le cobró tasas de interés que escalaron del 8 al 25%, aplicó cargos no autorizados que violaban regulaciones federales y utilizó tácticas de cobranza abusivas que casi destruyeron a esta familia. ¿Le parece familiar esta historia?» El silencio en mi oficina era absoluto. «Sofía Mendoza soy yo», revelé finalmente. «Y el préstamo que usted necesita urgentemente será aprobado con exactamente los mismos términos que ustedes me impusieron a mí. Tasa inicial del 8% durante 6 meses, escalando automáticamente al 25% anual, con cargos adicionales por manejo de cuenta de alto riesgo y penalizaciones por cualquier retraso en pagos». «Señora Sofía», comenzó, claramente en shock. «Yo no sabía que usted había sido... No era mi intención». «No era su intención, pero era su sistema», lo interrumpí. «Y ahora va a experimentar exactamente cómo se siente estar del otro lado de ese sistema. La diferencia es que ustedes pueden pagar estas tasas con las ganancias que han obtenido estafando a familias como la mía durante décadas. Yo casi perdí mi casa por tasas similares. El préstamo fue aprobado exactamente con esos términos. Durante los siguientes 3 años, el Banco Nacional de Crédito me pagó más de $40 millones en intereses, casi 100 veces más de lo que me habían estafado originalmente. Pero mi venganza más elaborada llegó cuando varios bancos que habían sido mis deudores comenzaron a tener problemas financieros serios debido a demandas colectivas por prácticas abusivas similares a las que habían usado conmigo. En lugar de prestarles dinero para que superaran sus crisis, decidí comprar sus activos durante sus procesos de liquidación. Adquirí los edificios de 3 bancos que habían quebrado, los portfolios de préstamos de otros 2 bancos en crisis, y las carteras de clientes de múltiples instituciones que no pudieron sobrevivir a los litigios por prácticas predatorias. Mi estrategia era simple pero devastadora: convertir los activos de bancos depredadores en herramientas para ayudar a las familias que habían sido victimizadas. Los edificios bancarios se convirtieron en centros de educación financiera. Los portfolios de préstamos abusivos se convirtieron en evidencia para demandas colectivas adicionales. Las carteras de clientes se convirtieron en listas de víctimas que mi fundación podía ayudar. En una década, había pasado de víctima endeudada a controladora de más de $2.000 millones en activos antiguamente bancarios. Pero lo más satisfactorio era que había usado el dinero de los bancos depredadores para crear un sistema que protegía a familias vulnerables de futuras estafas financieras. Hoy, desde mi oficina en el piso 40 del edificio que una vez fue la sede del Banco Regional de Inversiones,
Dirijo un imperio financiero que incluye el fondo de inversión más grande especializado en préstamos a bancos, la Fundación de Defensa del Consumidor más efectiva del país y una red de centros educativos que han graduado a más de 50.000 familias en defensa financiera personal. Los ejecutivos bancarios que una vez me trataron como víctima ignorante, ahora programan citas con meses de anticipación para pedir préstamos de mi fondo. Llegan a mi oficina con propuestas cuidadosamente preparadas, hablan respetuosamente sobre tasas de interés que yo dicto y aceptan términos contractuales que yo diseño específicamente para proteger mis intereses. Pero lo que más me emociona cada mañana no es el poder financiero que he acumulado, sino los correos que recibo de familias que han usado nuestros servicios para liberarse de deudas abusivas. Señora Sofía, me escribió una madre soltera la semana pasada. Gracias a su fundación recuperé $40,000 que el banco me había robado ilegalmente y ahora puedo enviar a mi hijo a la universidad sin deudas. Esas cartas me recuerdan que mi transformación de víctima a victoriosa no es solo una venganza personal, sino un sistema de justicia que protege a otros de sufrir lo que yo sufrí. He convertido mi dolor financiero más profundo en una máquina de protección que hace que los bancos depredadores paguen literalmente por sus crímenes. La mujer que casi perdió su casa por deudas bancarias abusivas ahora decide cuáles bancos merecen capital para sobrevivir sus crisis, mientras las instituciones que me estafaron sistemáticamente ahora dependen de mi generosidad para mantener sus operaciones funcionando. Y cada vez que firmo un cheque prestando millones a bancos que una vez me cobraron tasas usurarias, recuerdo que la venganza financiera más dulce no es recuperar lo que te robaron, sino convertirte en tan poderosa financieramente que quienes te robaron tengan que pedirte dinero prestado para sobrevivir. Si esta historia te impactó, si te hizo reflexionar sobre cómo las crisis financieras más devastadoras pueden convertirse en oportunidades de empowerment económico, dale like, presionando el botón de pulgar arriba. Y si quieres escuchar más historias de mujeres que transformaron su victimización financiera en dominación empresarial, suscríbete al canal presionando el botón rojo de suscribir y activa las notificaciones. Cuéntame en los comentarios. ¿Has sido víctima de prácticas bancarias abusivas? ¿Has logrado convertir una crisis financiera en una oportunidad de crecimiento? Cada día comparto historias reales de mujeres que se negaron a ser definidas por sus deudas y eligieron ser definidas por su capacidad de crear riqueza desde la desesperación. Porque a veces, ahogarse en deudas no es el final de tu historia financiera, sino el comienzo de tu dominación del sistema que trató de destruirte.